permiso para grabar o algo así. Entonces, creo que ya está grabando. Bueno, pues la finalidad del día de hoy, con base en algunas de las observaciones que yo hice el día de ayer, cuando visité a los colegas de, bueno, sus compañeros en la secundaria, y también algunas de las, también con base en algunas, digamos, como recomendaciones en general, ¿no? Recomendaciones en general eh, vertidas no solamente por ustedes, sino también por otros colegas que me han platicado, ¿no? Sobre el desempeño de sus compañeros, etcétera. Bueno, como en un conjunto de ideas, pues viene lo siguiente, espero que sea de apoyo. Al final me gustaría su retroalimentación, es muy importante y voy a empezar. También te anuncio, Ernesto o Federico, que voy a usar parte de lo que tú me enviaste en la mañana, porque fuiste el único que me envió planificación. Los demás están pendientes y espero que también me hagan llegar su planificación para que pueda dar retroalimentación. La retroalimentación es importante y no para criticar o para ventanearlo, sino para precisamente mejorar esa parte de ser crítico, de exponerse para mejorar es bueno, no lo tomen a mal. Así que además soy su asesora, así casi como su confesora, así que no pasa nada. Entonces voy a empezar rápidamente. Ahorita les pego el documento. Déjenme ahorita ocultar esta parte. Y bueno, esto es lo que me mandó Federico, este es su horario. Déjenme encontrarme dónde estoy. Aquí creo que es recomendaciones. Bueno, este es un PDF que estructuré hace rato con relación a algunas recomendaciones para la mejora en la planificación. Yo sé que planificar es aburrido, es tedioso y si no tienen una sistematización por razones que quizá al rato me compartan, es importante que ustedes en este año escolar, yo no sé si a futuro quieran seguir planificando o si previamente ustedes planificaban para sus prácticas, es decir, cuando estaban en los semestres anteriores y que tenían un maestro de práctica. No sé cómo era realmente esa planificación, pero es importante que en este año escolar ustedes planifiquen precisamente para que puedan ver dónde están sus áreas de mejora, dónde están esas partes que pues tienen que vencer, esas dificultades que tienen que vencer, porque pues solamente les queda este año de formación y una vez que egresan se van a enfrentar a diferentes retos y si esta parte no la tienen muy consolidada, siempre les va a costar mucho trabajo. Ustedes recuerdan que como primer punto que siempre hay una estructura clásica de la clase, hay otras estructuras, pero la clásica que seguramente recordarán son las 3 P's, presentación, práctica y producción, en donde la primera parte siempre hay una introducción al tema, siempre es algo atractivo, algo que engancha a los alumnos. En esa parte, pues a veces es un juego, algo, ¿no? Algo que sea sumamente atractivo para los alumnos. Luego viene la práctica, donde los alumnos, pues de alguna manera juegan, trabajan en pareja, el maestro corrige, el maestro apoya, y luego la producción, donde se hacen a lo mejor ya actividades más libres, más creativas, el alumno ya pone de su cosecha, etcétera, etcétera. Yo creo que esta parte, pues, si no lo hacen en este momento por razones que espero me compartan al final de esta presentación, ustedes saben que esta es como la estructura clásica. Hay otros momentos, hay otros, digamos, elementos a veces dentro de la estructura que ustedes también seguramente han vivenciado, han experimentado, pero bueno, esta sería como una estructura clásica que siempre se busca a modo de secuencia didáctica, es decir, la secuencia tiene que ver con ese engarce que haces entre
la apertura, el desarrollo y el cierre de la clase. Esa sería la secuencia, digamos, clásica, ¿no? de una clase. Hay otras secuencias, como les decía, pero por el momento vamos solamente a quedarnos con esta. Otro de los elementos que son muy, muy importantes para la planificación son los objetivos. Como yo les mencionaba ayer a los colegas, es importante tener un objetivo muy claro y que pueda medirse, es decir, que exista una rúbrica o que tenga criterios para poder medir un objetivo. Por ejemplo, aprender el presente simple no es un objetivo muy claro porque aprender cómo lo mido, cómo puedo saber que el alumno aprendió o no aprendió, porque resulta ser demasiado amplio, muy ambiguo, pues aprender puede ser aprender mucho, poco, nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, el verbo aprender no nos sirve. Pero hay otros descriptores, hay otros verbos de acción que sí nos sirven, por ejemplo, describir, ¿no? Describir rutinas diarias usando 5 verbos en presente simple. Aquí, por ejemplo, el objetivo es claro, ¿qué va a hacer? Va a describir. ¿Qué va a describir? Pues las rutinas diarias. ¿Y cuántos verbos mínimamente debe de usar? 5 verbos. Entonces, aquí pueden medir, pueden calificar, porque a lo mejor solamente usa 3, usa 2, no usa ninguno. Entonces, este tipo de objetivo siempre debe de aparecer. Aquí les coloqué una liga que los lleva a unas tablas. Seguramente ustedes recuerdan la taxonomía de Bloom, en donde vienen estos verbos de acción, efectivamente, que son, por ejemplo, los de conocimiento, que son los más básicos, sería anunciar, bosquejar, citar, etcétera, etcétera, hasta llevarlos a los más complejos o los que le llaman procesos de pensamiento alto, ¿no? High order, de alto orden, high order thinking actions, algo así, en inglés, y entonces serían estos últimos. Particularmente la nueva escuela mexicana está buscando, o lo que se llamaría la pedagogía 2.0, está buscando que se logren, que se consoliden estos 3 niveles, estos 3 últimos niveles. En la enseñanza del inglés, como sabemos que los alumnos lingüísticamente hablando son todavía muy limitados, generalmente siempre llegamos hasta la aplicación. No obstante, con la nueva escuela mexicana se busca que el alumno haga más análisis, haga más síntesis de todo aquello que aprende. La síntesis, acuérdense que es como el regresar, ¿no? El consolidar aquello que se aprendió y bueno, que sea capaz de autoevaluarse o de evaluar a otros. Entonces, digamos que esta es la taxonomía de Bloom. Y si regreso a otra liga, está la otra taxonomía, que no dijo que no, me lleva. Bueno, pues es una taxonomía, perdón, ahí está la liga rota, pero se llama taxonomía de Marzano y Kendall. Si quieren ahorita anotarlo, no sé por qué se rompió, les di esta de la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz, esta fue la que yo les di, pero bueno, ahorita se las pego otra vez. Y bueno, la diferencia que tiene la taxonomía de Marzano y Kendall en contraste con la de Bloom es que tiene estos niveles de aplicación, viene el análisis también, pero llega a 2 más, como a 2 niveles mucho más elevados o mucho más profundos, que sería la metacognición, es decir, pensar sobre aquello que yo hago, ¿no? Y la autorregulación, que tendría que ver con cuestiones de orden conductual, de control de pensamiento, y entonces son como 2 niveles más allá, que también la nueva escuela mexicana lo promueve mucho. Entonces, pueden utilizar esta taxonomía de Bloom o pueden utilizar esta taxonomía de Marzano y Kendall, ¿no? Entonces, esta podría ser algunas de los verbos, ¿no?, que podrían utilizar cuando ustedes establecen los objetivos. Comentaba, si no tienen objetivos, entonces no tienen claridad de lo que van a hacer en la clase ni de cómo van a evaluar. Otra cuestión que
generalmente yo llego tarde a sus clases, entonces no puedo observar el inicio o el principio, pero es muy importante que ustedes siempre, todos los días, clase con clase, y eso los va a distinguir y los va a hacer diferentes de otras clases, inicien con un warm-up, ¿no? Este warm-up, hay infinidad de warm-ups, hay muchos que pueden usar, y pues ya saben, el warm-up son estas actividades divertidas, muy cortas, que van preparando al alumno, ¿no? Para la clase de inglés, es donde empiezan ellos a pensar y a calentar, como se dice en inglés. Hagan un jueguito no sé, un gato, hagan un hangman, hagan algo muy rápido, un ejercicio de 1, 2, 3, levántense, un ejercicio de, no sé, de algún ejercicio físico, algo con instrucciones en inglés para que los alumnos pues se sientan como muy motivados para empezar la clase. Si ustedes empiezan directo con, a ver, saquen el cuaderno, a ver, vamos a revisar, pues es relativamente, y más para la clase de inglés. La clase de inglés, acuérdense que es algo como sumamente diferente, porque van ellos a usar un idioma distinto, van a tener que cambiar de chip, valga la analogía, ¿no? Y entonces van a tener que calentar de alguna manera. Entonces, esto es lo que se recomienda para las clases de inglés. Posteriormente, pues hay que variar las actividades, no siempre usen lo mismo, no siempre caigan como en la misma rutina, porque pues eso los hace a ustedes aburridos y la clase aburrida, ¿no? Entonces busquen clases, busquen dinámicas como de grupo, es decir, trabajo individual, trabajo en parejas, en pequeños grupos, mantengan ese ritmo y esa atención, y si ven que sus alumnos ya se están desinflando, bueno, pues acuérdense que el plan de clase es flexible, detengan la clase, hagan alguna activación física, ¿no? Como recomienda también la nueva escuela mexicana, o estos aprendizajes o estas estrategias socioemocionales, ¿no? Rompan la clase, hagan alguna activación o rompan el ritmo, digamos, detengan la clase, hagan alguna activación y luego continúan con sus actividades de enseñanza y aprendizaje. O también, en este caso, traten de desarrollar diferentes habilidades, no solamente writing, no solamente reading, no solamente gramática, ¿no? Traten de hacer como esta integración de las diferentes habilidades, ¿no? Si se puede, en una sola clase. Sean flexibles y realistas, esto tiene que ver con el nivel, ¿no? Ajustar las actividades al nivel de los estudiantes. Siempre tengan una actividad de reserva o un plan B por si les sobra tiempo, por si la clase se hace tan tediosa o por si los alumnos no están en el mood de hacer algo. Bueno, pues rompan y saquen esa actividad que tienen ahí bajo la manga, ¿no? Como tipo mago, y pues calculen muy bien sus tiempos ya a estas alturas que estamos ya después de una segunda jornada, pues ustedes ya saben más o menos cómo son los alumnos, cómo son sus tiempos. Entonces, calculen mejor sus tiempos y recuerden que no es un guión rígido, como les dije, ustedes pueden hacer a cambiar la actividad si sus alumnos no están tan motivados. Antes de cerrar la clase, yo veo muy poco feedback, veo muy poca corrección de errores. Yo sé que en ese momento a lo mejor están como tímidos, como que todavía no se sienten seguros en la clase, pero feedback es importante. Si nos vamos a esta tablita en donde están los tipos de feedback y de corrección de errores, pues acuérdense que incluso vimos el año pasado, cuando hablábamos de corrección de errores, vimos que podía ser una corrección así muy gentil, una corrección reformulando, haciendo ese eco, o clarificando, deteniendo un poco y explicando más la regla, o hacer alguna expresión corporal como, ya saben, pulgares arriba, o aplausos, o algún elogio que te diga super, wonderful. También algunos comentarios orales o escritos. Por ejemplo, yo veía a Karime ayer que solamente pasaba un sello. No sé qué decía el sello, pero seguramente era la fecha o la firma del profesor o entregado, etcétera. Pero quizás se pueden hacer algunos sellos distintos y a lo mejor que el alumno se pelee por obtener el mejor sello, algo así como the best student o great, o ustedes mismos tener algunas frases de elogio que puedan escribir en los cuadernos y que les diga
you did it great, or well done, o great job, o cosas así, que el alumno se sienta como muy motivado, y es parte de ese feedback que ellos hagan autoevaluación, que se autoevalúen, ya sea con rúbrica, o que te hagan una notita al final de la clase diciendo, hoy lo más difícil que encontré, o me costó mucho trabajo esto, ¿no? O el feedback entre pares, que entre ellos comenten qué fue lo más difícil de la clase, o qué fue lo que más les gustó de la clase, o bien un feedback tecnológico, es decir, pueden hacer que se graben, pueden ustedes recuperar la tarea, escanearla y mandarla a ChatGPT o a alguna inteligencia artificial, y que les haga el feedback, la máquina les puede hacer feedback de sus alumnos, ¿no? Y luego evaluar de forma sencilla, bueno, pues eso puede ser que durante la clase, no necesariamente un examen, ¿no? Pero durante la clase ustedes pueden estar observando y tomando nota de quién participa, quiénes todavía están muy retrasados, porque también veo que enseñan como si todos estuvieran parejo. Y acuérdense que siempre en un aula va a haber, pues, los lumbrera, esos chicos que rápidamente hacen la actividad y que son los mejores, pero también va a estar aquel que se esconde, que es invisible y que no maneja el inglés de la mejor, o no es tan rápido. Y entonces ustedes tienen que saber, tienen que tener esta sensibilidad de quiénes están avanzando a su ritmo, quiénes ya saben todo y bueno, esos solitos se mueven, y quiénes pues realmente les está costando mucho trabajo, porque un maestro lo que hace es precisamente atender las necesidades de los alumnos, no solamente enseñar así parejo y que todos iguales, ¿no? Esa parte, pues no, eso lo haría alguien que no se formó como maestro, pero ustedes que están en este proceso tienen que entender esa parte de tener esa sensibilidad de atender las diferencias. Productos intermedios o finales, es decir, que tener criterios, ¿no? A partir de los objetivos y de las rúbricas que generes con esos objetivos, bueno, qué criterios se van a utilizar para poder evaluar esos productos que se hacen de manera intermedia, o al final de un proyecto, por ejemplo, o al final de una secuencia didáctica o de una unidad didáctica. Y la autoevaluación, bueno, pedirle a los alumnos que les digan, ¿no?, qué cosa aprendieron ese día. En este sentido, hay algo que también que sería importante hablar sobre la nueva escuela mexicana. Es decir, déjenme ver aquí en la edición, ¿no?, en la visualización, una página para que se abran bien. Bien, entonces, ¿qué hay con relación a la nueva escuela mexicana? Bueno, sé que no todos están a lo mejor en este tenor, aquí en la anexa no vi algo que tuviera que ver con la nueva escuela mexicana, a lo mejor nada más he visto muy poco, y bueno, pretendo ver más en estas semanas, pero particularmente, ¿qué hay que hacer, no? Por ejemplo, en el 1 o en el primer punto a reflexionar sobre la NEM, tiene que ver con el aprendizaje situado, o tiene que ver con esta condición de aprender, ¿no? Con esta condición de aprender algo que está muy en el contexto de los estudiantes y que está más que nada vinculado con su realidad. Por ejemplo, muchas veces porque los materiales que tenemos en inglés no están decolonizados, y ese es un tema que también vamos a abordar dentro de estas sesiones en la noche. Si ustedes me lo permiten, ir dándoles diferentes tips y temas. Por ejemplo, a veces decimos derisiderar en Londres, o derisiderar en una calle imaginaria, en un pueblo imaginario, cuando podríamos usar, por ejemplo, una ciudad, una calle, una colonia o algo que esté muy relacionado con los chicos, o que reconozcan del país, de México. Entonces, no es lo mismo que planifiquen una visita guiada en Londres a que planifiquen una visita guiada a lo mejor en Azcapotzalco, por decir algo, ¿no? Entonces, bueno, sé que resulta un poco más complejo porque el material es auténtico, pero ustedes ahora con la ayuda de la inteligencia artificial pueden hacer que le pegan el Google Maps de, no sé, de ahí de la zona de Azcapotzalco, y le dicen, nada más házmelo, habilita este mapa, ¿no?
o hazme un mapa mucho más sencillo para enseñar desiderar con mis alumnos, ¿no? Y entonces de esa manera digamos, el tema se hace más sencillo, o ustedes le piden, generalmente pues no hay materiales adaptados al nivel de nuestros estudiantes. Ayer le pasó lo mismo a Sam con un texto que tenía de la UNESCO, pero pues no es mi época, es su época, y la inteligencia artificial puede hacer cualquier material auténtico que encuentren, por ejemplo, un menú de un restaurante, o que esté en español, ¿no? El de las tortitas de enfrente de ahí de la escuela, ¿no? El menú, lo pueden pasar y lo pueden poner en inglés, ¿no? Para que los alumnos incluso reconozcan, pueden tomar fotos de las zonas más cercanas y entonces llevarle a los alumnos cosas que ellos reconocen, y eso se llamaría aprendizaje situado. El punto número 2 es integrar los campos formativos y los ejes articuladores. Aquí me faltaron los ejes articuladores, que ustedes que saben que son 7, como pensamiento crítico, bla, bla, bla. Pero bueno, la idea es que ustedes traten de integrar no solamente las otras asignaturas, ¿no? Que están dentro de cada campo, sino que también intenten pues hacer que cada ejercicio tenga pues a lo mejor algo que tenga que ver con perspectiva de género, o algo que tenga que ver con inclusión, ¿no? Es decir, tratar de insertar algunos de estos ejes, y yo sé que algunos de ustedes lo hacen. Hoy les voy a mostrar rápidamente una de la planificación que hizo Federico, donde se acerca bastante bien, ¿no? Me parece muy interesante cómo se acerca desde su planificación a lo que pide la nueva escuela mexicana. Y entonces, bueno, podría ser que a lo mejor en cuestiones científicas, pues que presenten e investiguen sobre alguna especie endémica de México, o bien en esta cuestión más social, ¿no? De las materias no sé, de historia, etcétera, o debatir en inglés sobre soluciones de cómo reducir el plástico, o de lo humano y lo comunitario, algunos a crear un directorio de servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que puedan ir integrando dentro de su enseñanza los otros campos formativos, así como articular los ejes que están establecidos por la NEM. Otro de los aspectos que es parte de la NEM, que es de lo que demanda la NEM, es la colaboración y el uso e integrar a la comunidad. Entonces, diseñar actividades donde los estudiantes colaboren, donde cada miembro tenga un rol específico, o bien también donde se vea, ¿no? Se vea que están atendiendo problemas de una comunidad y que tratan de promover cosas o mejoras o procesos de mejora básicamente para esa comunidad. El otro punto tiene que ver con la inclusión, es decir, estos diferentes formas, ¿no? de cómo incluir a personas, ¿no? Déjenme abrir ahí la puerta un minuto. Cómo incluir a personas, aquí es Vale. Hola, Vale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Ajá. Ahorita estamos grabando de todas maneras, así que bienvenida. Y bueno, voy a seguir con esta presentación. Entonces, ¿cómo incluir, por ejemplo, otras formas para que chicos aprendan, chicos con diferentes habilidades, con diferentes capacidades, puedan aprender también, ¿no? Incluso discutirlo dentro de la clase, discutir cómo convivir, o cómo ayudar a una persona que tiene debilidad auditiva o debilidad visual, es decir, promover temas de inclusión, y ustedes mismos generar diferentes formas de aprendizaje, no siempre lo mismo, no siempre escribir y escuchar, ¿no? Pueden hacer ejercicio, pueden hacer alguna escultura, pueden hacer algún proyecto para que, bueno, las diferentes habilidades de sus alumnos se vayan integrando. En este caso, pues conocerlos, por eso es importante observarlos. La otra cuestión tiene que ver con la interculturalidad, no solamente hablar, como les decía, de Estados Unidos o de Reino Unido, sino también de otros países que tienen el inglés como segunda lengua o como primera lengua,
o como lengua extranjera, ¿por qué no? Y entonces si voy a hablar de, como yo les decía, si voy a hablar de Halloween, bueno, a lo mejor compararlo con Día de Muertos y con otras tradiciones muy de nuestras tribus o de nuestros pueblos nativos o bien de pueblos de otros lugares y no solamente Estados Unidos y Reino Unido. Eso va ayudando no solamente a enriquecer la cultura de nuestros estudiantes y no enfocarlo todo en el inglés de Estados Unidos o de Inglaterra, que son como los países que han sido como imperiales, ¿no? Que han imperado en la enseñanza, bueno, pues ahora abrirlo a otras culturas y presentar trabajos o presentar propuestas desde otras culturas, ¿no? Otra de las propuestas es, pues, incorporar esa perspectiva de género, a veces, enseñarles, ¿no? O sea, esta parte del lenguaje inclusivo en donde para decir ella, ¿no? Ahora se dice they o them, tendrían que investigar un poco más al respecto, pero si eso no es apropiado para la edad de estos chicos, por lo menos trabajar la idea de los estereotipos, o sea, no que siempre la enfermera sea mujer y que el piloto sea el hombre. O sea, pueden ustedes generar, por ejemplo, para las profesiones, ¿no? Decir que, por ejemplo, un carpintero puede ser una mujer o un chofer, a driver, ¿no? Puede ser también una mujer, es decir, tratar de abrirlo, ¿no? Y no solamente hacer estas como divisiones de esto solamente es para mujeres, esto es para hombres. Y bueno, pueden leer un poco más al respecto sobre cómo podrían hacer que sus clases incorporen esta idea de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro de los elementos que también pide la escuela mexicana es las reflexiones al final, ¿no? Es decir, esta parte donde el alumno incorpora aspectos éticos, ¿no? Aspectos mucho más, digamos, de reflexión en cuanto a la justicia social, en cuanto al bien común, en cuanto a cómo yo como ciudadano global y de este país puedo mejorar o ser mejor para mejorar a otros. Bueno, pues estas serían tipo de preguntas que llevan, ¿no? A hacer una reflexión y una toma de conciencia de quién soy yo. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendimos para mejorar nuestro salón, para mejorar mi persona, para mejorar mi salud? Y entonces este tipo de reflexión que lleva a una toma de conciencia también es importante incorporarlo de acuerdo con la nueva escuela mexicana dentro de nuestra planificación. Y entonces, bueno, aquí viene como un ejercicio en donde, bueno, aquí se quedó como un poco corto, pero podría ser qué hace el docente, qué hace el estudiante, por ejemplo, en el warm-up, con esta idea de un aprendizaje situado, pues hablar de lugares icónicos de la localidad y entonces los alumnos repiten en voz alta, pues esos lugares, ¿no? Incluso si es posible y si tienen alumnos que hablan náhuatl o que hablan otras lenguas, preguntarle, oye, ¿y cómo dirías park en náhuatl? ¿Cómo dirías park en otomí? Dependiendo si ustedes saben que tienen un niño con estas características, incorporarlo, ¿no? O hacer una rueda de lenguas y entonces ustedes giran el dado, en este caso, una rueda y entonces, me tocó en español, parque, me tocó no sé, en francés, ¿no? Entonces, no sé. La idea es como no solamente darles a entender que no solamente el inglés es lo más importante, que en las lenguas lo importante es la comunicación y no qué lengua utilizo, ¿no? En ese sentido. Y esto sería, dentro del principio de la NEM, esto sería un aprendizaje situado. La presentación, bueno, pues aquí con un mapa de la comunidad introduce el nombre de algunos adjetivos, ¿no? Entonces, there is, there are, y bueno, aquí se podría hacer una reflexión de por qué tal vez, ¿no? Esta idea de reflexión podría ser por qué son importantes, por qué esos lugares brindan un servicio a la comunidad, ¿no? Y entonces haría aquí no solamente la presentación de estos adjetivos, sino que también a lo mejor estaría introduciendo ya sea una cuestión geográfica, ¿no? Que lo introduce con otras disciplinas, ¿no? O bien estaría trabajando algún proceso, no sé,
estoy pensando de cultura, dicen, ¿no? Tenemos un eje transversal o un eje articulador que tiene que ver con la cultura a través de la lectura y la escritura, algo así. Bueno, pues entonces en la siguiente, bueno, hacen colaborativamente, hacen un mapa, después, y aquí promovemos la colaboración, un proyecto en equipo, donde se está vinculando también con otras habilidades, esta idea de ser más inclusivo, de atender otras formas de aprendizaje, hacer que ellos reflexionen y propongan, ¿no? Hacer que la comunidad se integre al trabajo en el aula. Y por último, bueno, cerrar con esta idea de la reflexión y feedback para que el alumno pues destaque, ¿no? No solamente qué aprendió en la idea de feedback, sino también cómo se sienten al pensar en mejorar su localidad. Entonces, bueno, esto es solamente, ahorita se los voy a pegar para que lo tengan ahí y sean como elementos a incorporar. A lo mejor algunos de ellos ya estaban incorporados, pero si sirve esta pequeña introducción o este pequeño repaso de lo que necesitaría la planificación, bueno, pues espero que lo puedan usar. Ahorita se los comparto. Y entonces, trabajando con la planificación que me envía Federico, ¿no? Encuentro, ¿no? Que él hace pues una clase muy, muy interesante, pero para la mejora, en el caso de él, y espero que todos me envíen para poder darles o ayudarles en la mejora, bueno, hay algunos elementos, pero miren, él, por ejemplo, señala el campo, los ejes articuladores, aunque estos ejes articuladores no se ven muy claramente dónde están, pero bueno, pero yo sí los veo, ¿no? Yo sí los infiero, pero quizá habrá que decirlo, Federico. Vienen los contenidos del programa sintético, cómo se vincula con otras disciplinas, vienen los PDAs que recupera precisamente del programa sintético de inglés, la problemática atendida, análisis y reglas y soluciones comunitarias, ¿no? Aunque esto es como muy general, porque en lo particular, ¿no? En lo particular, él hace 4 sesiones para esa semana, hace 4 sesiones donde trabaja otra cosa. Es decir, esto que hace en lo particular, pues abona a esto que está acá arriba, ¿no? Pero en particular está trabajando otros temas, ¿no? O algo pues, que se vincula, pero exactamente no lo dice. Entonces, habría que crear objetivos específicos que se desprendan de estos grandes objetivos o de estos grandes marcos de intencionalidad y pues integrar objetivos específicos como los que te muestra aquí, que son con base en lo que tú realizas. Y bueno, de aquí dice aprendizaje manual de convivencia guía de la colonia, pero si te fijas, esto que generas aquí, pues no se nota mucho en una semana, quizá lo vas a hacer en la semana 2 o en la semana 3, pero en este caso no se ve realmente esto, entonces eso es algo que habría que estar ajustando semana por semana, porque no queda muy claro cómo todo lo que haces abajo coincide o lleva a este manual, ¿no? Después, dentro de sus actividades, igual la sugerencia es que integres el objetivo para cada clase, porque si tú tienes el objetivo, sabrás cómo vas a evaluar o cómo vas a cerrar. Y me gusta la idea de que eres sumamente creativo, ¿no? Hay por ejemplo, aquí ellos tienen que redactar datos curiosos en pasado simple sobre lugares turísticos de México y el mundo. Eso es interesante. Van a hacer una ficha técnica turística. Y bueno, me parece muy interesante cómo lo vas llevando, les pides que dibujen, eso es inclusión, porque integras otras formas de aprendizaje, usas la lengua que vas a trabajar y haces un gallery walk, y los equipos. Pero lo que veo que le falta a tu planificación es el famoso feedback. No hay feedback. En la clase 2, otra vez te inserto un objetivo porque viene todo el desarrollo, pero nuevamente no hay un feedback.
y así en todos en todas las clases que vas desarrollando, me parece que la secuencia sí es clara, la secuencia sí te lleva, ¿no? Pero nuevamente no sabemos cuál hay feedback. Por ejemplo, aquí, si este es el cierre de toda la semana, podría ser qué aprendí en esta semana, en lugar de hoy, qué aprendí en esta semana. Y entonces, cómo podría mejorar, ¿no? De lo que aprendí o qué me faltó aprender y qué me gustó de todas las actividades. Es decir, la idea de feedback te está faltando, la idea de objetivo te está faltando y quizá la idea de utilizar algunas rúbricas, ¿no? Aquí elaborar unas rúbricas, ¿no? Te está faltando. Entonces, creo que hay 3 elementos para tu mejora, que serían estas, ¿no? El uso de objetivos para poder tener rúbricas más claras o formas de evaluación más claras y la parte de feedback. Y entonces, en este sentido, pues la recomendación es también es que uses ejemplos visuales, es decir, todo lo que tú estás presentando, a lo mejor ejemplos, ¿no? Ejemplos más visuales de las fichas técnicas o de estos famosos pitches, que son discursos de ventas, ¿no? Grabar, tal vez podrías grabar con el permiso de los estudiantes algunos pitches para que los estudiantes se autoevalúen y entonces generas esta idea de metacognición, como dice Marzano, y el tiempo, y esta idea también de autorregulación. Bueno, la autorregulación tiene que ver con que yo me controle para poder ser, digamos, para poder guiar mi propio aprendizaje. Y si el tiempo no alcanza, priorizar actividades orales, es decir, que tú mismo tengas alguna nota que diga, bueno, si el tiempo no alcanza, solamente haré ciertas actividades o solamente haré énfasis en la clase 2 y 4, ¿no? Dependiendo también de cómo veas la semana, porque a veces las semanas son bastante caóticas y que van a repasar no sé qué, y más ahorita que está la Navidad ya encima y que veo que muchos de ustedes están haciendo actividades navideñas. Entonces, bueno, con esto cierro, ya son las 8:44, me quedan algunos minutos para que ustedes comenten sobre lo que les acabo de presentar y bueno, que me envíen de verdad sus planificaciones para que yo pueda hacer algunos comentarios de mejora. Ahorita les pego todo y si me lo permite Federico, pues también pegaré este ejercicio de Federico. ¿Nos das permiso, Federico, de presentarlo, Ernesto? Sí, 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 claro que sí, Bueno, pues sin muchas problema. gracias. Y No, bueno, usted. me gustó lo que hiciste o lo que vas a hacer. No sé, ¿es para qué semana? O sea, si Es voy a esta en ver. curso, sí, nada más que así como menciona usted, pues sí están haciendo como actividades de Navidad y la verdad es que me ha quitado bastante tiempo, entonces seguiría en la clase uno, tal vez en la 2. Bueno, pues a ver, mañana que te vea, porque creo que sí me va a dar tiempo de verte. Entonces, en el tercero B a la 1:50, pues puedo ver, ¿no? O a las 2:40 también te toca primero B, creo, ¿no? Sí, sí, Bueno, pues ya mañana lo vemos y ya lo veré con mis propios ojos y ya será, quizá, ahorita estamos pues básicamente centrados en la planificación y cómo mejorarla. Pues muchas gracias por estar aquí y vamos a dejar los últimos minutos para escucharlos. Dejo de presentar y pues ahora sí, cómo se sienten ante esto que les acabo de presentar. Miren, lo que pueden hacer es, pues no sé, hacer su secuencia didáctica, no necesitan mucho, es como esta lista del súper a veces, ¿no? De qué voy a hacer, cuál va a ser mi presentación, cuál va a ser mi producción y cuál va a ser ¿qué es? Presentación práctica y producción, ¿no? Mi PPP. Pero bueno, los escucho. ¿Qué piensan? ¿Quién levanta la mano? O ya se lo sabían todo. Ustedes ya tenían esta parte más dominada. ¿Qué? A mí, en lo personal, ahora que veo ya cómo planteó toda la situación de la, planificación, al menos la mía de esta semana, sí me ayuda bastante esta parte del feedback y el objetivo, tenerlos más claro, porque sí, realmente, o sea, tengo como el objetivo que voy a querer para el bueno, sí, para el viernes o en este caso el jueves, pero llevarlo de mano a mano es lo que más se me complica, que tenga un orden. Creo que sí lo estoy tratando de llevar a cabo, pero como dice, o sea, tener un objetivo por clase y no semanal, creo que es un poco más, bueno, me ayuda a mantener un orden mejor o más claro.
Claro. Ok, ok, pues qué bueno. Espero que, como les decía, la idea es ayudar a todos. A lo mejor ahorita le queda a Ernesto como más claro, porque lo ve, ¿no? Lo ve en su planeación, está claro. Pero los demás, con base, quizá no en sus planeaciones, pero en lo que hacen en el día a día, cómo elaboran sus materiales, ¿qué piensan sobre eso? ¿Qué piensas sobre eso, Dana? Voy a empezar, les voy a preguntar porque no levantan la mano. A ver, Dana, ¿qué piensas? Rápidamente. Comentario. Bueno, más que nada ahorita yo tengo una situación con mi maestro Ujú. que pues es un alumno más, entonces a mí realmente no me da tiempo de hacer feedback. Los niños pues como se la pasan platicando casi toda la clase con el maestro, pues nada más me da tiempo de explicar unas cuantas participaciones y pasar a lo siguiente. Pero pues a mí sí me gustaría mucho hacer toda esa parte, porque sí tengo muchos alumnos que sí me podrían ayudar a explicarle a los otros compañeros, pero no me permite el igual esta situación con el profe. Oye, Dana, ¿y si dejaras la parte de explicar y en lugar de explicar a partir de las actividades y los juegos y las participaciones, como que va quedando, van intuyendo la explicación? Es decir, no lo hagas PPP, hazlo al revés, o sea, primero práctica, luego la producción y al final, si te da tiempo, la explicación o ahí dentro de los mismos ejercicios vas explicando, pero quitar tu tiempo, o sea, porque el tiempo más valioso es el de ellos, no el tuyo. Tú ya sabes, el maestro ya sabe. Entonces, quizá estás dándote mucho tiempo a ti, ¿no? Para algo que ellos necesitan ejercitar. Entonces, piénsalo, Dana. Solamente te hago este comentario, ¿ok? Y de todas maneras, pues es que sí entiendo que Rule a veces no es muy cooperador, ¿no? Pero piénsalo, ¿ok? Intenta mirar desde esta perspectiva de que el que necesita practicar es el niño. No necesitan tus explicaciones, necesitan mucha práctica, 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 práctica. Ponlos a practicar. Las explicaciones no sirven si ellos no ven el uso. Mejor que vean el uso y después al final, si quieres, la explicación. Simplemente que hagan, que hagan, que hagan. Piénsalo, Danita, piénsalo. Samantha, ¿qué dices? Yo sí, lo que he visto, bueno, ya usted ya vio cómo está la situación, pero creo que sí, la planeación es bastante útil en mi caso, porque digamos que yo, en la parte de improvisar, sí sé que soy muy buena, pero aquí como que no, sí necesito estar viendo constantemente qué va primero, cuánto tiempo, y me ayudó mucho. Sí, me falló ahí, obviamente, ya otras cosas, quizá ya no el tiempo, pero sí control de grupo, cosas así, o conectar más con los alumnos. Pero sí siento que la planeación me ayuda bastante. Por ejemplo, hoy, que fue clase, que obviamente no traía planeación, nada más llevaba el material, entonces fue ahí para mí descontrol total en una clase porque no tenía planeación de nada del texto que le dije, de la lectura. Entonces fue así como de la nada. Y con la segunda clase de segundo, que era un listening que ya sabía cómo manejarlo sin problema, hasta me dio tiempo de que completaran, me dio tiempo casi que pasara casi todo el salón en speaking con las conversaciones. Entonces, sí veo que normalmente no lo hago, pero yo creo que aquí en general en la anexa sí tengo que estar viendo constantemente mi planeación para ver tiempos y que se cumpla todo y que sí se cumpla el objetivo o el propósito de la clase, que eso sí lo pongo, propósito de cada sesión, pero hay que verificar que sí lo ponga y el feedback, ahí me falla un poquito, pero lo voy a mejorar para Ok. que pues sí se cumpla. Y para que se vea, o sea, para que el feedback es no solamente decirles dónde se equivocaron o corregir, sino también que ellos tomen conciencia de que yo les estoy dando una oportunidad para reflexionar sobre esto que no les gustó o sí les gustó, y para que puedas tener tú la réplica. O sea, yo estoy diciendo, no, pues a mí no me gustó esta actividad, maestra, y ya tú puedes tener la réplica de, bueno, quizá no es una actividad sencilla, pero mira, te sirve para esto, o
tienes razón, la voy a quitar y ya no la voy a integrar hasta en otro momento. Es decir, el feedback es para los dos, o sea, es Sí. parte de esta idea de una evaluación formativa, ¿no? Que te sirve a ti y le sirve a ellos. Entonces, gracias, Samantha. Y bueno, Valeria, ¿cómo va? Gracias, mija. ¿Qué pasó, Vale? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Pues no pude llegar a tiempo, pero me acuerdo que ayer estábamos precisamente platicando sobre la planeación cuando nos fue a ver, ¿no? Ujú, Y pues sí me quedé como que pensando mucho en lo que nos dijo de la importancia de tener bien establecidos los objetivos para cada sesión, ¿no? Porque nos dicen hacia dónde vamos, ¿no? Porque es algo que nos va a recordar qué es lo que deben aprender o en qué debemos centrarnos ese día para que nuestros alumnos aprendan, ¿no? así es. Y bueno, el tener nuestros objetivos claros, pues son los que nos van a ayudar a precisamente crear buenas estrategias o actividades que pues les permitan a ellos realmente poder adquirir el conocimiento, ¿no? Que nosotros queremos pues transmitirles. Muy bien. Bueno, precisamente como el enseñarles con intención, ¿no? Y así como usted me mencionó específicamente ayer, que le mencionaba que yo al final de cada clase intentaba hacer un juego, ¿no? Lo hacía como forma de evaluación y ya usted como que me dijo que eso específicamente podría escribirlo ahí, que yo lo usaba para evaluarlos, ¿no? Como para ver cómo practicaban el idioma y cómo lo entendían. Entonces, pues este tipo de cosas y consejos que nos dan, pues son significativos porque realmente nos ayudan a crecer, ¿no? Como docentes. Porque el justo poner esos objetivos nos va a obligar a pensar, ¿no? A justificar y Ujú. pues también el entender el porqué de lo que estamos enseñando y tener pues esa reflexión constante de lo que nos va a convertir en maestros pues conscientes, ¿no? Y seguros de las herramientas que tenemos. Y para que puedas evaluar y saber si lograron los aprendizajes o no los lograron, ¿no? Uh-huh. Porque a veces, como dice un poco Dana, y lo que sigue, ¿no? Dice feedback, no me daría tiempo de feedback porque tengo que explicar, tengo que dar las participaciones y luego lo que sigue, pero lo que sigue tendría que estar conectado con lo que quedó pendiente o con lo que aún no se logró y luego eso conectarlo con un nuevo tema. Pero a veces eso ya no hacemos esas conexiones, entonces queda todo como muy parchado, como muy fragmentado y entonces parece que los temas no tienen relación, que no tiene sentido, ¿no? Entonces solamente es revisión, tema, sin una finalidad o un propósito pues más pedagógico, más didáctico, más de aprendizaje, ¿no? Sí. Esa básicamente sería la idea. Ok, Uh-huh. gracias, Vale. Karime. Sí, gracias. Uh-huh. ¿Cómo ves, Karime? ¿Qué vemos? ¿Qué viste el día de hoy? ¿Qué te puede servir? Pues, por ejemplo, tengo algunas clases que son más cortas, que de las 3 clases que doy a la semana en un grupo, pues 2 son demasiado cortas, como de media hora nada más. Y pues entonces lo que tengo que hacer es lo último que ya no me da tiempo es hacer lo del feedback, definitivamente no me da tiempo. Y bueno, ya checando el plan de ahorita, Uh-huh. pues yo creo que es importante porque le da mucho orden y coherencia a lo que hacemos nosotros como docentes, porque pues organizamos más las ideas y podemos pues acomodar lo que podemos hacer y lo que no, o lo que me da tiempo y lo que no me da tiempo de hacer. Como que fue la actividad de ayer, que eran varias y pues nada más la adapté de acuerdo a lo que los niños iban a hacer. Claro. Y pues ya creo que nada más, lo único que definitivamente no he implementado es el feedback. Sí, y creo que sí lo hiciste al principio cuando les dijiste, ¿se acuerdan lo que vimos ayer? Pero eso era más como un warm-up, pero a lo mejor el feedback lo puedes hacer al inicio de la clase preguntándoles qué fue lo que les gustó de ayer, qué aprendieron ayer,
Ajá, o qué es lo que más les ha gustado, no lo sé. O sea, es decir, ese feedback, ¿no? O la corrección. Yo ayer, tú les das el feedback. Yo ayer vi que ustedes hicieron 3 errores principales. Pum, 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 los expones en el pizarrón. A ver, ayúdenme a corregir estos errores. Y ahí estás dando feedback. Entonces, no necesariamente tiene que ser al cierre de la clase, en tu caso, ¿no? Digo al cierre porque lo tienen fresco, porque lo recuerdan vívidamente y ya de aquí a que lo vuelven, por ejemplo, al hacerlo al inicio de la clase, algunos se acordarán y otros, la verdad es que no se acuerdan, ¿no? Pero bueno, podría llevar el feedback al principio de la clase, de la siguiente clase, recordando o tratando de recordarles, o sea, que sea tu warm-up feedback, ¿no? O sea, algo que les dé como pues eso, la retroalimentación, la corrección, que los haga reflexionar sobre qué es lo que más difícil les ha parecido, para que tú también tengas una guía y sepas por dónde continuar. Entonces, bueno, pues entonces, Karime, en tu caso en particular, pues manda el feedback al inicio de la clase, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, está bien. ¿No? No se me había ocurrido al inicio. la verdad. Pues es que hay que ser creativos. Ok, gracias, Karime. Y ya nada más nos queda Emanuel. A ver, Emanuel, para cerrar, ya te quedan 3 minutos. ¿Cómo Sí, qué piensas, Emanuel? pues igual, como dicen todos mis compañeros, eso, bueno, siendo sincero, no estoy tan perdido como antes. Ok, eso es Bueno, ya tengo, bueno, en mis planeaciones sí trato de hacer lo que es el PPP, presentación, práctica, producción. Normalmente, sí, trato de hacer eso para que, pues, los alumnos no se queden con su cara de qué, o sea, qué onda. Y lo del feedback, bueno, la retroalimentación, siempre trato de, cuando se van a calificar, o sea, si tienen mal alguna pregunta, digo, un inciso, siempre trato de explicarles, no, mira, puedes hacerlo de esta manera y está mal porque es así. Pero siempre trato de ser lo más neutro posible para que no estén disconformes, bueno. Y siento que me ha ayudado mucho eso porque, o sea, me empiezan a preguntar más y, y es algo que, que he venido desarrollando este tiempo y pues siento que, pues, tarde o temprano lo voy a poder mejorar, ¿no? Y lo de Ok. las actividades, lo que son, relacionadas a la nueva escuela mexicana, ya no recuerdo cómo se llama. Sí, Sí me cuesta un poco todavía, relacionar lo que son los temas gramaticales con la nueva escuela mexicana. La verdad, sí se me complica todavía un poquito, porque como que yo trato de ser un poco más lineal y nada, ¿sabe? Se me ha llegado a complicar bastante. Y por último, sí, también he tenido algunos inconvenientes con algunos alumnos, bueno, no muy fuertes, pero es que estos alumnos son bastante, o sea, hacen las cosas muy rápido y luego así digo, ¿y ahora qué hacen? ¿Qué les puedo poner a hacer, sabe? ujú. O sea, tengo varios alumnos, tanto muy altos como bastante bajitos. Es lo que también Sí. necesito mejor. Sí, pues el plan B, o sea, tener como plan B, plan C, o hacer algo que se llama como multigrado. A lo mejor en Ajá. sus clases les hablaron de multigrado, es decir, como tener actividades diferenciadas para los niños, para aquellos que son más lentos, pues darles actividades más. Lo mismo, o sea, lo mismo, a lo mejor a ti te conviene una intervención. Yo sé que ya lanzaste tu esquema, pero te voy a prestar un libro que se llama, bueno, no me acuerdo ahorita, es Caroline Tomlinson, y entonces ella habla de las actividades, tier activities, que serían las actividades escalonadas o actividades tipo pastel,
o sea, como pisos de pastel en donde todos van a llegar al mismo conocimiento, o sea, pero van a partir de puntos diferentes porque tienen habilidades diferentes o conocimiento diferente. Entonces, parten de diferentes puntos para llegar al mismo conocimiento o al mismo contenido, ¿no? O al mismo conocimiento del contenido. Se llaman actividades escalonadas. Si quieres, ahí googléalo, o en inglés se llaman tiered. Ahorita te lo voy a escribir aquí en los mensajes, ¿no? Se llaman tiered activities. Ajá. Así se llama, actividades escalonadas o actividades de pastel, ¿no? Tier. No sé si lo ves ahí en el chat. Sí. Está descontinuado. ¿Sí lo viste? Sí. Bueno, pues Sí. esas son las actividades escalonadas. Quizá en tu caso hacer o llevar a cabo diferentes actividades. Es decir, a lo mejor te voy a poner un ejemplo que hice hace muchos años con el pasado simple, precisamente. Por ejemplo, todos iban a hacer oraciones en pasado simple, pero a los más básicos, ellos trabajaron oraciones muy sencillas, así como muy sencillas. Los intermedios trabajaron un párrafo, ¿no? Un párrafo, y los avanzados trabajaron todo un texto. Entonces, o sea, ve la diferencia. Y lo que hice fue para que no se sintieran mal, porque puede haber esta idea de la exclusión. Acuérdate que estamos trabajando la inclusión, es hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, y entonces yo a los unos eran los que estaban más bajitos, los 2 eran los que estaban más intermedios, y los 3 eran los más avanzados, ¿no? Entonces yo iba diciendo, Pedro, eres 1, tú eres 2, ¿no? Y entonces les daba las actividades de acuerdo con, o les decía manzana, pera y uvas, ¿no? Entonces los dividía en equipo resolvían, y luego hacía que se juntaran el 1, el 2 y el 3 juntos, el 1, el 2 y el 3 juntos. Se revisaban entre ellos, yo les daba la clave, se revisaban entre ellos los ejercicios, y después ya entre todos hacíamos un ejercicio adicional en donde todos veían, por ejemplo, un texto o una lectura en pasado. Pero ya unos habían hecho sencillos, otros más difíciles y otros más difíciles. Vieron, o sea, trabajaron como a diferentes niveles de complejidad para llegar todos al cierre, que era una lectura en pasado. En lugar de empezar con la misma lectura en pasado con todos, primero empezaba con el andamiaje y al final ya llegaba a la lectura. Que por ejemplo, eso en una clase tradicional, pues la lectura, y hay como les vaya en el camino, ¿no? Hay que se peleen ellos, y los que entiendan que bueno, y los que no me importa. Aquí es al revés, primero los atiendes de manera diferenciada, ¿no? Les das a cada quien lo que necesitan, y al final llegas, ahora sí, a la lectura donde todos, en teoría, ¿no? O por lo menos tendrán conocimiento desde su nivel para poder abordar cierta lectura. Pero ya los trabajaste de manera diferenciada. Piénsalo, Emanuel, busca esto que te digo de tier activities o actividades escalonadas, y espero que te ayude, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. El libro de Tomlinson, de Caroline Tomlinson, que habla de este tipo de differentiation, se llama el concepto teórico, ¿no? Bueno, pues entonces, chicos, gracias, Emanuel. Vamos a trabajar en eso. Si quieres, pues cambiamos de rumbo en el Static Informe, ¿no? Sí. Pues ahí está, o sea, no pasa nada si cambiamos el título de tu esquema, no pasa nada, y trabajamos sobre actividades diferenciadas. Y bueno, ya por último, para cerrar, prometo no tardarlos más, pero también ya tienen que empezar a trabajar su marco teórico. Entonces, si me permiten, mañana a esta misma hora o un poquito más tarde, dependiendo de cómo estén, trabajamos, les explico cómo armar su marco teórico, ¿no? Entonces, mañana será también una clase muy breve, espero que no les importe, donde les explique cómo armar su marco teórico, y así voy a tener pequeñas clases con ustedes para que los vaya guiando hacia los diferentes momentos de construcción, ya sea de su tesis o ya sea de su informe. Y bueno, ya no les quito más tiempo para que no digan la maestra abusa de nosotros, ¿no? Pues que tengan excelente tarde. Al rato que llegue la grabación se la subo
para que quienes no vieron, que fue Diego y Elizabeth, que no estuvieron aquí con nosotros, bueno, pues ellos puedan ver la grabación. Entonces, pues muchas gracias por venir, gracias por estar aquí. Tomo mi evidencia nada más para mí sola, nadie me está obligando a hacer esto, pero lo hago con mucho gusto y también atendiendo a su necesidad o a la necesidad que yo miro. Entonces nos vemos mañana nos vemos con Valeria, con Diego, con Sam, con Karime, con Federico y con Emanuel. Mañana los visito, ¿ok? Nos vemos mañana, cuídense mucho. Hasta luego. Danita, te veo el jueves, ¿ok? Ok, bueno, pues un abrazo. Hasta luego, bye, bye. Sí, maestra, gracias. Gracias, Bye, Miss, bye. buenas noches. Gracias, maestra. Oigan, lleven su Gracias. planificación si pueden, o por lo menos intenten hacer algo. Hasta luego, bye. Bye, bye. Dios, Hasta luego. Bye, bye. Chao.